nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, aunque sea de esta forma virtual. En algo que he entendido es que tú tienes el control de todo en esta mañana, Señor. Bendice a todos los que nos están escuchando en esta hermosa mañana a través de esta transmisión virtual que va a ser solamente a través de este día. Gracias por la bendición de poderte adorar. Gracias porque todos estamos bien, porque nos has cuidado, nos has protegido de esta pandemia. Gracias porque la iglesia está sana, porque no hay alguien enfermo. Gracias porque estás con nosotros en esta mañana. No sé si podemos mandar un saludito en esta hermosa mañana a todos los que nos están escuchando. Amén. Son puros saludos. Emanuel Urbina, Reinaldo Rodríguez, Rebeca Pérez, Olga Lidia Morales, Aurora, Margarita Serna, Marco Vallejo, Mayra Jiménez, Ana Gabriela Martínez, Julia Guajardo, Sandy Vázquez y Pablo Vázquez, qué gusto saludarle. Amén. Carla Aguilar, vamos a estar orando por la petición de tu suegro Eliezer, Yadi, Norma Cabrera. Amén. Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana. Katy, amén, que nos está escuchando en esta hermosa mañana. Yo creo que algunos agarraron pachanga y se fueron de home office, ¿verdad? Home lunch, no sé, pero bueno, Dios está con nosotros, Dios es bueno, amén. Y en esta mañana ahorita vamos a orar por cada necesidad que pueda haber en el pueblo. Yo quiero compartir una palabra del Señor en esta hermosa mañana, en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9, amén. Ustedes han visto que hay semillas de diferente género, ¿verdad? Hay semillas de aguacate, hay semillas de naranja, hay semillas de durazno. ¿Qué semilla quieren tomar en cuenta como poner ejemplo? ¿Alguna semilla? Manzana. Ok. Y si es una misma semilla, ¿por qué no da el fruto en la tierra? Porque en unas partes sí se logra y en otras partes no se logra. Si es una misma semilla, se habían dado cuenta de eso. Se habían puesto a analizar eso. Hoy vamos a analizar esta escritura porque la palabra de Dios es la misma. Pero ¿por qué no ejerce el mismo fruto en cada uno de nosotros? ¿Por qué vemos en algunos un crecimiento y otros no? ¿Por qué vemos un resultado en algunos y en otros no? Si estamos hablando que es la misma palabra, por decir, Dios no le da Juan capítulo 5 diferente a otro. Está hablando de una misma palabra. Cuando se predica el domingo o se predica entre semana, no está el pastor predicándole a una persona diferente a otra, sino que se habla una palabra en general. Pero ¿por qué algunos el fruto es diferente o el efecto es diferente? Y vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Mateo 13, capítulo 13, versículo del 1 al 9, en esta hermosa mañana. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se juntó al mar. Versículo 2, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. La palabra parábola tiene que ver con una ilustración. Y dice versículo 4, y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino. Ahora, ¿quién es el sembrador? Dios, Jesús. Es el que siempre sale a dar la palabra, avienta la palabra. Y una semilla, ¿qué poder tiene una semilla? Es tan pequeña la semilla, ¿la han visto ustedes? Es tan así, es tan pequeña, pero el poder que tiene para incrustarse en una tierra y poder dar el fruto necesario. Entonces el Señor suelta la semilla y una cayó junto al camino y vinieron ¿qué? Las aves y la comieron. Versículo 5,
parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía ¿qué? Profundidad la tierra. Versículo 6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz ¿qué? Se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. Dice el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Esta parábola describe 4 tipos de corazones dentro del creyente de parte de Dios. Es la semilla, que es la palabra que el Señor suelta en cada momento a través de la lectura, a través de una predicación, a través de un estudio bíblico. La semilla representa la palabra de Dios. Pero lo que me llama mucho la atención, el énfasis no está en el sembrador, porque la semilla, amado hermano que me escuchas, es una misma. El enfoque es en el tipo de terreno en el cual la semilla es sembrada. Porque cuando Dios suelta una palabra, no es que Dios no tenga el poder para actuar o para hacer las cosas, sino qué tipo de terreno es en el cual la palabra de Dios está cayendo para ser sembrada. Si el terreno es malo, si el terreno es bueno. La semilla es la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 14, vamos a leerlo rápidamente. Marcos capítulo 4, versículo 14, rápidamente. Creo que no hay ahí. Marcos 4, 14. No, se me hace que me equivoqué ahí. Lucas 8, 11. Lucas 8, 11. Rápidamente. Lucas 8, 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír. ¿La qué? La palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es viva. ¿Y qué dice? Y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, esto me indica que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tiene que tener un efecto en nuestro corazón. Pero algo sucede, que cuando la semilla se suelta, por decir, usted puede sembrar una semilla aquí en la parte de afuera de la casa, pero tal vez esa semilla no dé. ¿Por qué? Porque es una tierra negra, una tierra que no sirve para sembrar. Entonces, Dios tiene que trabajar en el corazón de muchos de nosotros para que la semilla, que es la palabra de Dios, pueda dar un fruto necesario. ¿Cuánta gente no se sienta a escuchar sermón tras sermón y nada sucede? Porque la semilla tiene que dar un fruto bueno en la tierra. Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Jesús bien sabía que la semilla no puede germinar en cualquier tipo de terreno. Por eso el Señor daba ese ejemplo de la parábola a los discípulos, a la gente. Porque la palabra de Dios no puede germinar en cualquier tipo de terreno. No sé si ustedes han escuchado cuando hablan sobre los términos de agricultura, el barbecho. ¿Qué es el barbecho? Es una parte, es como un tipo de arado donde preparan la tierra. ¿Han visto como una tierra como cafecita o no sé, muy, ¿cómo les podría decir? Cuando van a un campo y la ven bien rojiza, vaya la tierra. Esa tierra es preparada con un barbecho. ¿Para qué? Para que pueda estar sembrada la semilla y dé la cosecha. Entonces, hay momentos en nuestra vida donde Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. Porque escuchamos la palabra de Dios y en algunos causa la emoción, pero al transcurrir los días, esa fe que usted recibió un domingo se le va el lunes, se le va el martes. ¿Por qué? Porque el terreno no está preparado. La Biblia me enseña que la fe viene por el oír. O sea, tú escuchas la palabra de Dios y tu fe aumenta. ¿Sí? El sembrador es la persona que comparte la palabra de Dios. La semilla es el mensaje de Dios a nosotros.
Y lo que menciona Mateo del pedregal de espinos representa los tipos de tierra donde la semilla no puede germinar. ¿Cuál es la función del sembrador? ¿Cuál es la función del sembrador? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la función del sembrador? ¿Cuál es la función de Dios? Soltar la palabra. Dios, ¿cómo constituyó el universo? Por una emoción. ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo se sustenta todo el universo? ¿Se han puesto a pensar? Por la palabra. ¿Cómo Dios creó el mundo? Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios en Génesis? A ver, muchachos, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Qué más dijo Dios? Separó el día y la noche. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la palabra. Entonces, algo efecto tiene que tener en nuestra vida cuando nosotros viene la palabra de Dios a nosotros. Si la palabra de Dios sustenta el universo y usted ve al cielo y el universo como es inmenso, ¿se ha puesto usted a ver el cielo y cómo son las estrellas? Inmensas. Si Dios sostiene eso con su palabra, ¿usted cree que no lo puede sostener a usted? Claro, claro. Entonces por eso cuando nosotros, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, algún efecto tiene que tener en nuestra vida. Entonces, la función del sembrador es soltar la palabra de Dios. La función de Dios es siempre estar soltando la palabra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que traiga un efecto tremendo en esta mañana. Yo no sé si podemos pasar un tantito para mandar unos saludos en esta hermosa mañana. Amén. Gloria a Dios en esta hermosa mañana. Qué tremendo en esta mañana. Dios te bendiga, Brenda López, está Aleida en esta mañana. Amén. Que nos están sintonizando en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Ahora, las multitudes le seguían. ¿Pero por qué motivo? ¿Por qué motivo las multitudes le seguían? Algunos eran por comer, otros por milagro. ¿Cuánta gente no va a la iglesia por un milagro? ¿Cuánta gente va a la iglesia por convicción? Muy pocos. Mucha gente va porque necesita un milagro, porque necesita finanzas, porque necesita un novio, una novia, porque necesita un carro. Pero ¿cuánta gente realmente va por la convicción? Muy poca. Entonces en ese tiempo de Jesús mucha gente le seguía porque los alimentaba, porque hacía reuniones, iba mucha gente y les alimentaba. ¿Cuántos panes y cuántos peces multiplicó Jesús? O sea, era tremendo las reuniones con Jesús porque siempre había pachanga, había carnes asadas, había comida y la gente escuchaba la palabra y aparte era alimentado. ¿Sí? Entonces mucha gente la seguía. Pero si usted ve en Juan, en las epístolas de Juan, y dice que por la palabra que Jesús soltaba, muchos de los discípulos volvían atrás. ¿Por qué? Porque la palabra no caía en buen terreno. ¿Cuántas veces en nosotros, amado hermano, hemos querido dejar el camino del Señor? ¿Por qué? Por diversas circunstancias, diversas adversidades, y la palabra que Dios sembró en nuestro corazón, eso indica que el terreno no ha estado preparado. ¿Cuántas veces ha venido un desánimo y ya no hemos querido seguir por la palabra que no está dentro de nuestro corazón? Algunos iban a Jesús por curiosidad, otros buscaban panes y peces, algunos tenían motivos políticos, otros eran sinceros, pero esta parábola representaba un retrato de ellos mismos. Yo no sé usted en cuál tierra se pueda identificar en esta hermosa mañana. Amén. Vamos a ver la parte que dice que cayó junto al camino. Vamos a volver rápidamente a Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Mateo 13, 4. Mateo 13, 4. Si me puedes pasar tantito el celular, hijo. Dice que mientras sembraba la semilla, cayó ¿qué? Junto al camino. Mientras sembraba la semilla,
cayó junto al camino y vinieron las aves, ¿y qué? Y la comieron. Esto habla de un corazón pavimentado. Es un terreno muy duro, donde la semilla cae y está en la parte de la superficie. ¿Cuántas veces Dios nos da una palabra, pero nuestro corazón está muy endurecido, que no puede penetrar? Entonces, esa semilla en un corazón duro, vienen las aves. Si no tienen la profundidad, vienen las aves y la devoran. Ahora, esas aves que representan, Lalo, son demonios que vienen y devoran la palabra de Dios. El enemigo trabaja en nuestro corazón, empieza a hablar a nuestro corazón. ¿Cuántas veces, no sé si a ti te ha pasado alguna vez que te han dado una palabra profética de pastor? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Pero qué ha pasado en la semana? ¿Te viene un problema? ¿Y qué pasa con esa palabra? Se va. ¿Por qué? Porque no está en una profundidad. Entonces viene el demonio, viene el enemigo, come esa palabra, come esa semilla y empieza a tener un problema en nosotros. Por eso Dios tiene que trabajar en nuestro corazón, Lalo, para que cuando venga el enemigo, esa semilla esté escondida en la tierra y no te robe la palabra de Dios. Por eso dice que esa semilla cayó junto al camino, y dice que vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Cuánta palabra el enemigo no te ha robado en la semana? ¿Cuánta palabra Dios te ha dado a través de una lectura bíblica, a través de un mensaje y a través de lo que te sucede en la semana? Alguien te habló mal, tuviste un problema familiar, un problema en el trabajo. Esa palabra, esa semilla fue borrada por completamente. Entonces, eso es importante. Que vienen, las aves representan los demonios, y estos oyentes son los que permiten que sus corazones sean pavimentados, endurecidos, junto al camino, por todos los sucesos y actividades de su vida. Esos tienen corazones desatentos, insensibles, indiferentes en cuanto a los asuntos espirituales. Por eso esa palabra está sobre encima, hermano. Satanás arrebata la palabra con miles de distracciones, presentan tanto error como tan bueno o malo. Siempre le anima a posponer la obediencia. Mira, Hebreos capítulo 4, versículo 12 rápidamente. Y Lucas capítulo 8, versículo 5. Vámonos rápidamente, Lucas capítulo 8, versículo 5. Si alguien lo tiene, Lucas 8, 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y a las aves del cielo la comieron. Ok, ¿qué es a la palabra hollada? Arrancada, ¿sí? Completamente. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces, o sea, la palabra de Dios es tan poderosa que Dios tiene que trabajar en ese terreno del camino que está endurecido para poder recibir la palabra de Dios, para que la semilla no esté por encima de nosotros. Amén. Por eso dice que Dios tiene que trabajar. No sé si ustedes se han fijado en el momento de adoración, que no solamente es cantar, tienes que preparar la tierra, porque si la tierra a través de la alabanza no está preparada, la semilla no cae. Y tú puedes predicar un mensaje tan sencillo o tan elocuente, pero si el corazón no está preparado, la gente no va a recibir, porque el corazón tiene que estar preparado. Entonces, ¿cómo prepara la tierra? Primero la aran y están trabajándola. ¿Para qué? Para poder sembrar la semilla. Ahora, ¿qué me da a entender esto? Amada iglesia, en esta mañana, que la semilla no solamente tiene que ser aventada así. Por eso Dios trabaja en la semana a través de circunstancias, para que tu corazón sea preparado para poder trabajar y sembrar un fruto. Tú no puedes ahorita ir así porque se te dio y sembrar un aguacate en un
terreno baldío. ¿Tú lo sembrarías? ¿Por qué? Si es tierra. Pero hay ¿qué? Escombro. ¿Qué más hay? Basura. Piedras. No es la tierra adecuada. No es la tierra adecuada. Entonces obviamente no va a dar aguacate. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta cómo la palabra de Dios trae revelación y la semilla no puede ser sembrada en cualquier tierra. Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. A veces queremos que la palabra dé fruto. ¿Por qué Dios no hace la obra en mí? Hay que examinar el tipo de terreno en el cual Dios está depositando nuestra semilla, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder reproducir el fruto que se requiere. Vamos al siguiente versículo en esta hermosa mañana. Versículo 5. Vimos que la primera tierra era junto al camino. ¿Qué representaba junto al camino? Una tierra endurecida, una tierra pavimentada, un corazón duro, un corazón donde la semilla cae por la parte de arriba y la palabra así. ¿Qué pasa si yo tiro una semilla en la calle? Y se la coma. ¿El aire? La abuela. ¿El sol? Entonces está expuesta esa palabra. Así es cuando está un corazón endurecido en nosotros. Fíjate qué importante es desmenuzar la palabra para ir entendiendo lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana, y que la palabra de Dios es poderosa, pero el problema es el terreno. Ok, versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha ¿qué? Tierra. ¿Y qué más? Y brotó pronto, porque no tenía ¿qué? Profundidad en la tierra. Otra vez, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía ¿qué? Profundidad la tierra. Esto indica que pedregales significa un lugar seco. Ahora, si no tienes intimidad en el Espíritu Santo, sabes que en un desierto cae aproximadamente escasos milímetros de agua. En un desierto. En un desierto, ¿qué importancia tiene el agua? ¿Tú qué preferirías en un desierto? ¿Una hamburguesa o un vaso de agua? ¿Por qué? Es un elemento vital. Entonces, si es un elemento vital, eso indica que cuando tengas que buscarlo, lo vas a buscar ¿con qué? Con mucha intensidad, con desesperación. Entonces, en un desierto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con Dios? Su presencia es vital. ¿Sí? ¿Qué representa el agua? Vida. En la Biblia. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros? El agua es el Espíritu. ¿Sí? Tenemos que buscar la presencia de Dios para poder llenarnos. Ahora, dice que el terreno estaba seco. ¿Cómo queremos que germine la palabra de Dios si no buscamos la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer una semilla si no la riegas? Crecer. La primera característica, dime qué es, se va a secar. Ella se puso el cubrebocas para que no me vean. ¿Sí? Entonces, donde no hay humedad, no crece, la palabra se muere. Ahora, ¿qué sucede si tú intimas con el Espíritu Santo? ¿Qué va a suceder con esa palabra? ¿Qué? En el hebreo, ¿qué significa la palabra? Es un esperma. ¿Sí? La palabra de Dios es esperma. Cuando Dios te da una palabra, quedas embarazado de algo. Ahora, si tú no tienes intimidad con el Espíritu Santo, esa palabra no va a crecer. Pero si tú tienes una intimidad con el Espíritu Santo, ¿qué va a suceder con esa palabra? Va a ser poderosa en Dios. De repente Dios te da una palabra que te va a usar en milagros, y como tú esa tierra está regada por el Espíritu Santo, Dios te va a levantar de la nada y vas a empezar a orar por gente, y Dios te va a empezar a usar en milagros. Pero si tú no tienes esa forma, yo hace tiempo en mi primera casa de soltero, yo sembré papayas en el patio y crecieron y dieron unas papayotas así,
Pero ¿sabes lo que hacía yo? Todos los días la regaba. Todos los días la regaba. Y me decían, no va a crecer, y no va a crecer, y eso no se va a dar, y se dio. Y ahí cortábamos la papaya, y comíamos papaya. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Regar esa semilla. Ahora, donde no hay humedad, dice que era una capa delgada sobre roca sólida, donde no hay humedad. Entonces brotaba pronto. ¿No han visto aquí en el pavimento que brotan así como pedacitos de hierba, ¿no? ¿De qué? De arbolillos. Pero está por encima, o sea, realmente no tiene una profundidad. ¿Y está expuesta a qué? Al sol, aire. Ahora, ¿tú ves esta palmera que está aquí al lado? La que está aquí al lado de la casa. Intenta quitarla. No. ¿Por qué? Sí. Si me da una sierra así. No, no la sacas. No, quitarla, o sea, quitarla ya de no, raíz. Quieren que así. no se ¿Por qué puede, no puedes? Tiene mucha profundidad la raíz. Tiene mucho profundidad la raíz. Ay, Exactamente. Dile que está muy profunda la raíz. Amén. No sé quién nos está saludando en esta mañana. Entonces, este foro es importante porque a través de ilustraciones nos damos cuenta qué tan importante es la palabra de Dios en nosotros. La profundidad. No solamente es ir a la iglesia, hermano, de escuchar un mensaje, sentir bonito la presencia de Dios. ¿Cuánta gente Dios le dio palabra el domingo? Un chorro, ¿verdad? Ok. ¿Cuánta gente le dio la palabra el domingo? Bastante gente, ¿no? A todos. ¿Y cómo se comportaron en la semana? Algunos con desánimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque somos diferentes tipos de tierra. ¿Sí? A ver si me dieron muchas pruebas esta semana. Pero en todas esas viene la mano de Dios. ¿Qué es lo que tiene que trabajar en mí? La palabra de Dios sembrada en mi corazón. Todos los días, y podemos tener reuniones tan gloriosas, Lalo, y Dios siempre va a estar soltando la palabra. Siempre va a estar soltando la palabra. Pero lo que tenemos que preocuparnos nosotros no es que Dios suelte la palabra, sino que el terreno sea preparado para que esa palabra pueda recibir realmente el terreno adecuado para dar fruto de parte de Dios. Amén. Entonces brota pronto y muere. Es cuestión de recibir y luego caer. Entonces esto quiere decir que la superficie es superficial, emocional. ¿Cuánta gente viene animada un domingo y te dice, pastor, le voy a echar ganas, ayuda, póngame a servir, y el otro domingo ya no va y se pierde por 3 meses? ¿Cuánto les ha pasado eso? Se están viendo unos a otros, ¿verdad? Amén. No sé si tenemos algunos saludos a hija de esta hermosa mañana. Ya no sé si tengas ahí. Amén. Que nos puedas prestar el celular. Amén. En esta hermosa mañana, Joel Anaya es una nueva persona que se está congregando con nosotros. Dios te bendiga, Gabriel, en esta hermosa mañana. Margarita, qué bendición poderles saludar. Normita Cabrera, en esta hermosa mañana. Amén. Entonces, este terreno que estamos hablando del Pedregal, no de la colonia aquí de arriba del Escobedo, que dice, el pastor está chido, a la colonia del Pedregal, no. Estamos hablando del terreno donde es superficial, impulsivo, obedece con gozo, pero es pasajero, no obedece por convicción, ¿sí? No obedece por convicción. ¿Cómo es obedecer por convicción? Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, él sigue creyendo que lo que está haciendo es lo correcto, ¿sí? Entonces, cuando es un terreno superficial, se emociona con la palabra de Dios. ¿Cuánta gente le han llamado a las naciones? ¿Cuánta gente empezó en un liderazgo y a través de las pruebas deserta? ¿Cuánta gente entró contigo en la prepa? En Barcelona éramos como 55 cuando iniciaste. Y todos iniciaron contentos, hasta se emocionaban en el primer examen, se ponían a estudiar. ¿Cuántos terminaron tu generación contigo que iniciaron? Del salón en el que yo estaba, como la mitad. Nosotros iban quedando 25. ¿Y por qué? Si las enseñanzas eran las mismas o les daban diferentes clases a los demás. No, pues ellos no quisieron pasar. Por la prueba, por los exámenes, porque ahí pasas, si acreditas ¿qué? Las materias. Entonces, si no la pasas,
Tienes que volver a estudiar para volver a repetirlo, para poderla pasar. Entonces, así es la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no empieza en una iglesia, en un liderazgo, y a través de las pruebas que pasan, desertamos? ¿Sí? Algunos dicen, ya no puedo, no quiero, pero cuando recibió la palabra profética, ¿a cuánto le gusta recibir palabra profética de Dios? Es una responsabilidad. Para mí es una responsabilidad, porque entre más me habla Dios, hijos, sé que voy a ser más procesado y ya no tengo, ¿cómo se le llama? Como dijo aquel, entonces, como dijo el ranchero, ganas. Ya no tengo excusa delante de Dios, ¿sí? Ya los ojos son abiertos a nosotros. Pero ¿cuánto nos emocionamos cuando te dicen que te va Dios a usar a las naciones? Por si Dios me dijo entre semana, el domingo, que íbamos a estar en la televisión, que íbamos a ungir muchos pastores. ¿Cuántas veces me han dado esa palabra? Yo me puedo emocionar y me puedo ahorita mismo poner apóstol, ¿verdad? ¿Verdad? Porque es una emoción, pero realmente no sabemos lo que implica ser un apóstol. Amén. Entonces hay gente que se autonombra apóstol, pero ni siquiera levanta una iglesia, hermano. Ni siquiera levanta pastores. Entonces es un proceso muy, muy complicado, pero tenemos que escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Los amigos la obedecen, por eso Él también obedece. Ahora, Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33, rápidamente. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33, si nos puedes seguir ahí, nos puedes ahí pasar, Jaime. 14, 25. Así es. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué más? Y él no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿por qué Jesús está hablando esa palabra? Porque no toman en cuenta toda la oposición que pueden encontrar, porque se emocionan, ¿sí? Porque la gente nos emocionamos en recibir la palabra de Dios, pero dice que primeramente te tienes que sentar a calcular, ¿qué? Los gastos. Tú puedes ir a comprar ahorita te pueden dar un carro a ti, ¿sí? ¿Qué enganche piden? El mínimo. Además, ya los carros hasta te lo están dando sin enganche. Pero ¿qué es lo que tú tienes que calcular, Carlos? ¿Cuánto te va a salir por mes? Ok, a lo mejor lo puedes pagar, pero luego la tenencia, el seguro, entonces ahí ya estamos hablando de qué? De un gasto, de algo que no tomamos en cuenta. Entonces son cosas que también dentro del Señor te dice, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida, que cuando Dios nos da una palabra va a tener un efecto. Cuando Dios nos da una palabra va a venir una prueba, un proceso para trabajar en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Tercera tierra, en esta mañana, dice versículo 6, ya hablamos de los legales, versículo 6 dice, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. La tercera tierra dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y se ahogaron. Los espinos absorben ¿qué? Toda la humedad y la fertilidad y excluyen de la planta la luz, el aire. Por eso el crecimiento retardado e impedido.
Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34. Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido que os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así con uno de ellos. Wow, qué tremenda enseñanza que Jesús hacía. ¿Cuánta gente deja ir a la iglesia? Ahora, hay gente que tiene trabajos quebrados, turnos quebrados, pero ¿cuánta gente se afana, trabaja en la semana y todavía ocupa el domingo para trabajar porque necesita sacar un pago? Yo te pregunto, aún trabajando domingos, horas extras, ¿cuántas veces el dinero se te ha ido así? ¿Sí? Ahora, no te hace ni más rico ni más pobre. Entonces Jesús está hablando no tanto de que es malo trabajar, para que no se malinterprete, sino que Él está hablando de la prioridad y está dando a entender que aún las aves del cielo, que no tienen los recursos, tienen la provisión de Dios. Entonces Dios está hablando de confiar en Él, ¿sí? Porque los afanes de este siglo, el trabajo, la escuela, ¿cuánta gente todos los meses en la iglesia escucha que está preocupada por la luz, el agua, las colegiaturas, la renta, la gasolina? Todos los meses, no descansas, hermano. Cuando llegan los días 30, ya estás pensando, es más, a mitad de quincena ya estás pensando si vas a completar para qué. Para el fin, o sea, ustedes que están solteros tienen algunos pagos. Y ya te cuenta que ya te llega la quincena y estás pensando en todo lo que tienes que pagar. Algunos tienen que dar ayudar algo en su casa, ¿no? Entonces, todas esas mortificaciones no te dejan. ¿Cómo está el corazón? Latiendo, preocupado. Entonces los afanes de este siglo, las situaciones, te hacen perder el enfoque en Dios y en la palabra de Dios, que no te hacen que crezca esa palabra de fe. Por los afanes de este siglo y las preocupaciones, la fe, ¿cómo se queda? Escasa. La fe no crece. Amén. Entonces, por eso Jesús les decía, dice, aún las aves del cielo y aún los líderes del campo no se hicieron de toda la gloria que tuvo Salomón. Porque Dios dando a entender que Él tiene cuidado de esa creación. Y si tiene cuidado de esa creación, mucho más de nosotros. ¿A poco tú has visto? Bueno, yo como padre, yo no he visto que mis hijos se preocupen por qué van a almorzar, por qué van a comer, por qué van a cenar. Ellos no estaban preocupados por la colegiatura. ¿Por qué? Porque saben que papá, al momento de levantarse, mi hijo ahorita, ya tiene el almuerzo, ya tiene los tacos Don Pancho. ¿Sí? Al mediodía ya tiene su pizza, un ejemplo. En la noche tiene su huevito con chorizo. ¿Alguna vez tú te preocupabas de chiquito porque, oye, ¿qué vamos a comer? Oye, mamá tendrá dinero. ¿Tú te preocupabas, Jaime? ¿No? Entonces, eso es lo que Jesús les estaba tratando de decir. Que la preocupación excesiva en nosotros, en un terreno de espinos, no deja que la palabra de Dios crezca en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Entonces, la falta de interés en las cosas espirituales, siempre estar pensando en el empleo, en el negocio, en la educación. ¿Cuánta gente siempre está pensando, no me alcanza, necesito un mejor trabajo, siempre es pura queja? Hermano, tú puedes ganar hasta 50,000 pesos, pero tu forma de administrarlos, eso es lo que va a determinar. ¿Cuánta gente no gana 50,000 pesos y vive endeudado o vive que no le alcanza? Es la forma de administrar también. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. En esta mañana, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Rápidamente. 3:9. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Si lo tienes, Sebas.
En otra versión. No le hace, tú le echas en arameo, en hebreo, en lo que Dice, sea. pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Ok, Marcos capítulo 10, versículo 34. Marcos capítulo 10, 34. Si alguien lo tiene, Marcos capítulo 10, versículo 34. Dice Marcos 10, 34, ¿no? No. Vamos a poner Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago, Capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice Santiago capítulo? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ustedes confían en un hombre de doble ánimo? No, ¿Por qué? un día dice una cosa y al otro Es día. bipolar, ¿verdad? Un día dices una cosa y otro día dices otra y otro día dices otra. Entonces el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces por eso es importante el tipo de tierra donde trabajamos. Y la última tierra que vamos a ver en esta tarde dice en el versículo 8 de Mateo capítulo 13, versículo 8, dice, pero hay otra que cayó en buena tierra y dio fruto. Entonces, si te fijas en las tres tierras anteriores, estamos hablando que es la misma semilla lanzada por el mismo sembrador, pero la diferencia del terreno, que uno era duro, otro era en pedregales, que faltaba humedad, otro era entre espinos, que absorbía la humedad y quería echarle ganas, pero los mismos afanes ahogaban esa palabra, y otra era una buena tierra, dice que daba fruto, la cual daba 60 y al 30 por uno. ¿Qué representa esto? Una tierra fértil, una tierra preparada que puedes sembrar cualquier tipo de semilla y te va a dar fruto de una manera poderosa. Juan capítulo 4, versículo 35 al 37, si podemos leerlo. Juan capítulo 4, versículo 35 al 37. ¿Sí la tenemos? No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en ese día? ¿Quién soltó la palabra? Pedro. Amén. ¿Y esa palabra qué surtió efecto? ¿En cuántos? Amén, 3,000. Entonces dice que fueron bautizados, ¿verdad? Fueron bautizados, ¿no? Entonces surtió un efecto porque la tierra era ¿qué? Fértil, preparada, dispuesta. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que somos muy estudiados, pero Dios habla una palabra y hay una gente que es nueva y la gente la toma y es bendecida? ¿Por qué? Porque la tierra está preparada, porque la gente viene dispuesta a recibir de parte de Dios. Entonces eso es bien importante. Oye, este tipo de tierra es el que oye la palabra, la entiende, la obedece y lleva fruto. Lucas capítulo 8, versículo 15. Rápidamente en Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oye la palabra atentamente, la estudia, la desmenuza, la entiende. No importa quién la predique ni con qué motivo la predique, sino que simplemente
la entiende y la retiene en su corazón. Entonces hay algo muy importante que tenemos que entender. Ahora, cuando una palabra, ya voy a estar terminando, cuando una palabra es soltada, ¿ustedes creen que haya enemigos sobre esa palabra que es soltada? Marcos capítulo 4, versículo 15, rápidamente, mi Sebastián. Marcos capítulo 4, versículo 15, en esta mañana. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias, pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Aleluya. Viene la mamá, viene el papá, viene la abuela, viene el tío, viene la escuela, viene algo que representa en lo espiritual a Satanás. ¿Y qué te roba? La palabra de Dios en tu corazón. ¿Cuántas veces has llegado bendecido a un culto, y luego llegas a tu casa y qué sucedió? ¿No te ha pasado algo? ¿Que estás en un problema? ¿Sí? Entonces viene el y te roba ¿qué? El gozo. Y a veces hasta se nos salen unas culebras, ¿verdad? ¿Por la qué? Porque nos quitó el gozo. Nos robó la palabra, nos robó la bendición. ¿Sí? Entonces Marcos capítulo 14, capítulo 4, versículo 17. Un enemigo es ¿qué? Satanás. ¿Sí? Marcos capítulo 4, versículo 17. Otro enemigo es, si lo podemos leer. ¿Leo? Sí. Pero como no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco. Tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. ¿Cuántas veces has querido obedecer a Dios? No, me preocuparía que dijeras que no. Muchas veces. Pero vienen los problemas y no se han desanimado. Dices tú, bueno, ¿por qué estoy orando? ¿Por qué estoy ayunando? Y me va peor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persecución, los problemas, eso es lo que nos hace que la palabra de Dios se ahogue también en nuestras vidas, la semilla que Dios deposita. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender? Que entre más viene el problema, más tengo que estar buscando y fortalecido de parte de Dios. Amén. Dice Marcos capítulo 4, versículo 19, rápidamente. Sí, ¿no hay? Pero no dejen que el mensaje cambie su vida. Solo piensen en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Amén. Entonces eso también afecta nuestra vida, las prioridades que nosotros le damos a las cosas de Dios. Por eso es importante en esta mañana entender el tipo de tierra en la cual nosotros nos encontramos en esta hermosa mañana. ¿Cuántas veces, fíjate, ahorita haces una convocatoria vía Facebook por la situación de los cambios que vamos a tener y la gente aprovecha y se va de paseo? Entonces, muchas veces, ¿cómo queremos que la semilla o Dios haga algo en nuestro corazón? ¿Sí? El fruto. ¿Cuántas veces en la pandemia se convocó a estar vía Facebook por la cuestión de la contingencia? ¿Sí? Pero mucha gente, inclusive liderazgo, aprovechaba y se iba a vueltas personales. Y está bien, hermano, cada quien toma la decisión, pero verdaderamente ves el caminar de la gente y ves que no hay una profundidad de Dios, ves que desde que los conoces siguen viviendo de la misma forma, y no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Vamos a suponer, Dios te da la oportunidad a ti y a tu hermano de estudiar. Tus papás le echaron ganas para... Tú te graduaste, es un ejemplo de una licenciatura y tu hermano no, pero ¿de quién fue la culpa? ¿De tus papás o de tu hermano? De tu hermano. ¿Por qué? Porque no le interesó en su momento. Dios quiere bendecir a todos en la iglesia, amados, al escuchar la palabra de Dios. Pero si la gente no le toma la importancia a lo que son las cosas de Dios, pues va a haber otro que va a avanzar y va a ser bendecido y va a crecer, y el otro va a seguir igual, hermano, las mismas situaciones,
las mismas cosas. Yo he escuchado a gente por años lo mismo, batallando, económica, no tiene nada, no tiene casa, no tiene nada, hermano. Y no es por culpa de Dios, es por la responsabilidad de nosotros de no echarle ganas. Si tú quieres tener un futuro como joven, tú te tienes que esforzar. Tal vez te estás desvelando, tal vez estás limitándote de algunas cosas. ¿Para qué? Para poder tener un futuro. Así son las cosas de Dios. Tú quieres que Dios te levante, tú tienes que Dios te use. Vas a tener que pasar ciertas situaciones. Amén. En esta hermosa mañana. Yo quiero que vamos a orar. Yo quiero que tomen esta meditación de parte de Dios. Amén. Y ese momento donde Dios prueba nuestras vidas, prueba nuestros terrenos, prueba nuestros corazones. Amén. Familia Aliento de Vida, yo quiero que levanten sus manos en esta mañana. Vamos a cantar la de Fuego de Dios, esa. Amén. Porque sé que vivo estás, me diste la eternidad, por siempre quiero adorar tu nombre, Dios, glorifica, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad, por siempre quiero adorar tu nombre, Dios, glorifica, te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios.
toda necesidad y toda preocupación y toda carga de tu iglesia, todo padecimiento, toda circunstancia que ellos estén pasando en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea fortaleciéndolos de una forma poderosa. Sana a los enfermos, aquellos que necesiten una palabra de aliento, Señor, háblales a su espíritu, háblales, Señor, a través de la palabra. Señor, hoy tomamos, Padre, toda petición delante de ti. Tú conoces los corazones, tú conoces las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Seas tú bendiciéndolos en esta hermosa mañana, y declaramos que lo mejor está por venir a la iglesia. Señor, que nuestros ojos físicos tal vez vean algunas cosas, pero nuestros ojos espirituales, como Elías dijo, ¿qué es lo que ves? Le dijo, una pequeña nube, y nunca entendieron que venía una grande lluvia. Hay veces que nuestros ojos físicos no pueden ver mucho más allá de lo que pueden ver nuestros ojos espirituales, pero lo mejor está por venir a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te bendigo, amada iglesia, en esta hermosa mañana. En un ratito más voy a estar compartiendo un comunicado para comentarles algunas cosas y los cambios que están por venir a la iglesia. Que el Señor te bendiga. Ya el próximo viernes vamos a tener nuestra reunión, y el próximo domingo, con el favor de Dios, ya no va a ser virtual, ya las iglesias están abiertas. Amén. Y que el Señor nos siga guardando, sigamos teniendo nuestras medidas precautorias, el que las autoridades abran nuevamente las iglesias, amado hermano, no es sinónimo de relajarnos. La pandemia sigue, hay que tomar nuestras medidas, lavarse las manos, aplicarse gel, su cubrebocas, y que el Señor guarde nuestras vidas. Amén. Guarde la iglesia, que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús, y que tengan una excelente tarde.